El joven de carácter, por Monseñor Todd. Capítulo segundo. Obstáculos en la formación del carácter. Número 3. La Cruz de Hierro. Durante la Guerra Mundial, un pelotón de soldados alemanes fue cercado por una muchedumbre de rusos. Los pobres sitiados estaban en una pequeña choza. El resultado de la contienda no era dudoso. El jefe ruso los invitó a capitular. La contestación fue una descarga cerrada desde la choza. En eso empezaron también los rusos a atacar sin piedad por todos lados, y siguió el asalto de la choza hasta que las descargas de los alemanes sonaron cada vez más apagadas y por fin enmudecieron del todo. Se habían acabado las municiones. Los rusos se lanzan a la choza, a punto de desplomarse. Con espanto se detienen con el espectáculo que se ofrece a sus ojos. En el suelo, entre los cadáveres revueltos de los soldados, aún se retuerce en su propia sangre el jefe, el teniente Griesheim. Los rusos no son ya enemigos, sino compañeros llenos de compasión. Su capitán pregunta emocionado al teniente: «Ya visteis que teníamos una fuerza mucho mayor. ¿Por qué no habéis capitulado?» El teniente se incorpora con un gran esfuerzo y mostrando su pecho, contesta: «Entre nosotros, quien lleva en su pecho esta condecoración nunca capitula». En su pecho llevaba la cruz de hierro. «Hijo mío, cuando estés luchando con obstáculos en el camino del carácter, piensa tú también en aquella cruz que con un beso imprimió el Señor en tu alma el día de tu bautismo». Número 4. Cardos en el sembrado. Contemplad el campo de trigo en el mes de mayo, en el sembrado fresco y tierno. Acá y acullá levanta su cabeza un tallo seco, la cizaña, alguna mala hierba. Todavía no son peligrosos, hasta parecen brotes inocentes y sin importancia, pero a medida que crezcan, se volverán más espinosos, más duros. Joven, tú también frisas en el mayo de tu vida, y también has podido notar en el sembrado de tu alma el tallo del cardo. Tus malas costumbres, tu terquedad, no eran tan sensibles durante la niñez, pero a medida que van desarrollándose, se vuelven cada vez más espinosas, más duras. Tus faltas, si no las atacas en la noble lisa de tu propia educación, ¿qué será del joven que no entable esta lucha y no se preocupa de su alma? ¿Qué será de aquel cuya talla se aumenta de año en año, cuyos pulmones van ensanchándose, pero solo es el cuerpo el que crece y queda el alma raquítica? ¿Qué será de él? Pues muy sencillo: la hierba mala, el cardo, la cizaña se desarrollarán en él con gran empuje. Bien sabes que no necesitan ningún cuidado, antes bien tienen marcada preferencia por los criales. Pero el sembrado antiguo y noble se muere, se ahoga bajo la hierba mala que se cría en abundancia. Este joven, si le mandan algo en su casa, contestará con torcidas muecas. Si le preguntan algo, solo tiene un brusco movimiento de hombros. Hay algo que le disgusta y cierra la puerta con un ruido que parece un cañonazo. Se le rompe el cordón del zapato y suelta una blasfemia. Choca con alguien por casualidad en el juego y él enseguida paga con un bofetón. Si da con otro más débil, goza en armarle quimera. En una palabra, será un joven inaguantable. Pobrecito, con el mismo caudal de energías, habría podido ser un joven de carácter, un joven ideal, si en vez de abandonar el cuidado de su vida íntima, hubiese sabido empezar una buena coyuntura, el desbroce de cardos con el tierno sembrado de su alma. Cuidado, hijo, cardos hay en todas las almas, pero el joven prudente no les da tiempo para que cobren fuerzas, sino que va exterminándolos con solicitud y lucha continua. Esta lucha sin tregua es lo que llamamos el combate de la propia educación. Número 5. El combate del alma. En el alma, pues,
Hay una lucha continua entre el bien y el mal. En cierta edad, en los años del desarrollo, esta lucha es extremadamente ruda. Más tarde se mitiga algún tanto, pero nunca podemos decir que ya ha llegado a su fin. ¿Quién lucha en nosotros y contra quién? Apenas contabas 5 o 6 años y ya sentiste los primeros movimientos del enemigo. Sentiste algo en ti que te empujaba hacia el mal, un peso de plomo que te hundiría en el abismo sin fondo de la ruina moral, una terrible herencia que nuestra religión cuenta entre las consecuencias del pecado original y le llama inclinación al mal. Esto, hijo amado, es conveniente que lo sepas. Has de saber que por su naturaleza el hombre se inclina más al mal que al bien. Esto lo conoces de sobra por tu propia experiencia. ¿Cuántos obstáculos se levantan en el camino de la formación ideal de nuestro carácter? Conocemos aquellos ideales sublimes que nuestro Señor Jesucristo fijó a la vida humana, y por lo tanto también a mi propia vida. Sentimos entusiasmo por sus divinas enseñanzas. Quisiéramos vivir según ellas. Pero, ay, observo al mismo tiempo dentro de mí un persistente choque, trágico y pavoroso. El bien agrada, pero el pecado tiene aún más alicientes. La vida ideal me atrae hacia las alturas, pero el pecado tira hacia abajo. Me gustaría subir volando a las cimas nevadas de la vida ideal, pero la tentación del pecado ya me abruma con peso de plomo. Dime, hijo, ¿nunca tal vez has echado de ver en ti esta gran lucha, este combate, esta guerra sin cuartel, que un niño de primera enseñanza en su lenguaje ingenio expreso de esta manera? ¿Cómo es tan bueno el ser malo y tan malo el ser bueno? Pues bien, hijo mío, el que en esto triunfa es un joven heroico. ¿O es que hay jóvenes no heroicos? Por desgracia, los hay. ¿Y cuántos? Va un estudiante por la calle y el otro le pincha. Ya le levanta el puño y empieza la riña. No es héroe, solo aquel que sabe refrenar su naturaleza, sus malas inclinaciones, es héroe. Es héroe quien vuelve la espada. Si al ir por la calle choca su mirada con un anuncio de mal género, con un cuadro inmoral de algún escaparate, si has ofendido a alguien, ¿sabes pedirle perdón inmediatamente? Es heroísmo muchas veces. Por más que te seduzca el pecado, ¿sabes permanecer firme en el honor? Esto es heroísmo.